Palacios. Bienvenida RPP, congresista Palacios. Buenas noches. Muy buenas noches a todos tus oyentes y gracias por esta entrevista. Congresista Palacios, ¿por qué aprobar dos mociones de interpelación contra el ministro Vicente Romero por un mismo tema, el tema de la intervención en la Universidad Mayor de San Marcos? Son más de 60 preguntas que va a tener que responder el ministro Romero. No, son dos mociones de interpelación distintas, una que tiene 60 preguntas, que está incluida también en la forma como se tomó, en este caso, las instalaciones de la Universidad Nacional de San Marcos con un tanque y efectivos policiales que vulneraron el debido proceso al momento de arrestar a la población que estaba en este local. Y el otro es exclusivamente por la forma que se tomó la Universidad Nacional de San Marcos. Son 9 preguntas, que es muy distinto. Bueno, son 69 preguntas, pero el tema es el mismo en el fondo, ¿no? La intervención en San Marcos. En la interpelación que ha hecho la bancada de Perú Libre también tiene que responder sobre la actuación de la represión que viene ejerciendo las fuerzas policiales, y en este caso policiales y militares, en contra del pueblo que se viene movilizando, ¿no? Ya que en este caso varios informes periodísticos han señalado que estas personas que se venían movilizando han sido pues asesinadas, masacradas por impactos de bala como las AKM y las Galit. Congresista Palacios, se lo pregunto sin vueltas. ¿Perú Libre quiere censurar a Vicente Romero? Por supuesto que sí, porque él es el ministro de esa cartera. Él da las órdenes, no nos pueden venir a decir cómo pretende hacerlo el hoy premier Otárola, que ha señalado en una entrevista que cuando él era ministro de Defensa no sabía de nada. Dice que él nunca autorizó, dijo que no supo de por qué tomaran esas decisiones estos mandos policiales y militares, lo cual esto es falso. Él es el jefe de esa cartera. Quien da las órdenes, obviamente, que es recibida de la jefa suprema, que es Dina Boluarte. Si quieren censurar al ministro Vicente Romero, ¿quieren censurar también al premier Alberto Otárola desde Perú Libre? ¿Ese es el objetivo? ¿Tumbarse al premier? Se lo pregunto así sin vueltas. Hemos firmado una moción también para, en este caso, interpelar al ministro al jefe del gabinete. Sí, ya está esa moción, inclusive ya se ha logrado las firmas que corresponde, y por supuesto que sí, aquí primero se tiene que sancionar las responsabilidades políticas y luego también las responsabilidades penales, porque acá estamos hablando de masacres, inclusive muchos lo han tipificado como ejecuciones extrajudiciales, no han tenido el debido proceso, y lo que ha hecho la policía y los militares es disparar a quemarropa, es decir, los militares miraban a la gente al momento de ejecutarlos, al momento de dispararlos con la AKM y con la Galit. Bueno, ese tema tendrá que investigarse, pero también admitirá usted que se han registrado actos de violencia de parte de manifestantes que se pueden considerar también actos vandálicos. Mira, te voy a hacer específica en este tema. En el caso concreto de Ayacucho se ha señalado los informes y las necropsias de ley que las muertes no han sido en la área del aeropuerto, han sido en zonas más distantes. Es decir, los militares los han perseguido. Al perseguirlo, no lo han hecho en la zona o en el área donde se encuentra el aeropuerto. Estaban ya en otras zonas y han disparado a un joven de 15 años, trabajador del cementerio, que no era terrorista, que no se movilizaba. En el caso de Puno han señalado de los 18 asesinados por AKMs o Galit, 12 no estaban ni participando de la movilización y por ende tampoco de las situaciones vandálicas que se señala que se habrían hecho en el área del aeropuerto. Entonces, acá no podemos tapar el sol con un dedo y estamos hablando de delitos, de violaciones a los derechos humanos. Hasta el delincuente, y tenemos varios delincuentes de presidentes,
no han sido, pues, en este caso, victimados, no han sido asesinados, no han sido disparados, han seguido un debido proceso y la justicia se ha encargado de sentenciarlas y están cumpliendo esa sentencia. Sí, esperamos todos un debido proceso para individualizar las responsabilidades en estas muertes. Congresista Palacios, Dina Boluarte, la mandataria, anunció hoy el envío de un convoy humanitario a Puno. ¿Le parece una medida adecuada? Antes de enviar convoys, yo creo que ella debería de dejar que se continúe declarando como zona militarizada Puno, dejar sin efecto la declaración de estado de emergencia que da paso a la vulneración de los derechos humanos, la violación a un derecho constitucional y jurídico que tiene el pueblo peruano de movilizarse. Antes de enviar esos convoys debería escuchar y dialogar con este pueblo que se moviliza, un pueblo que representa la cultura milenaria del Perú y que tiene que ser protegido, pero hoy día viene siendo masacrado. Hemos hablado hace unos instantes y usted ha confirmado que Perú Libre quiere censurar al ministro Romero y al premier Alberto Tarola. ¿Se deben hacer cambios en el gabinete? Esa puede ser una salida, porque todos queremos una salida, congresista Palacios. Queremos que se acerquen las posiciones, no queremos enfrentamientos. ¿Cambio de gabinete puede ser una salida? Mira, aquí no es querer o no querer censurar, en este caso interpelar a estos ministros. Aquí hay una responsabilidad. Estamos hablando de masacres, de asesinatos, de persecución, delitos, que nuestra propia Constitución lo sanciona, nuestro propio ordenamiento jurídico lo sanciona y el ordenamiento internacional también. Es responsabilidad y obligación de todo ciudadano, de todo peruano, denunciar, alzar la voz sobre estas violaciones de derechos humanos que se están produciendo desde el 7 de diciembre en el Perú y con total impunidad. Nadie hace nada y eso es muy lamentable y es una imagen negativa al exterior. Una muerte no se puede dejar sin denunciar. Una muerte no puede significar para otros beneficio y alegría, como estamos viendo aparentemente que sí lo hay. Yo le reitero, en este momento se necesita que las fuerzas políticas puedan ponerse de acuerdo. Por ejemplo, el tema del adelanto de elecciones. ¿Qué va a plantear Perú Libre al respecto? La población continúa esperando una decisión del legislativo. Mira, hoy día hemos votado en contra frente también a lo que presentó una bancada del Congreso de la República, donde se pretendía dejar sin efecto toda iniciativa legislativa que se presentó planteando un adelanto de elecciones. Hemos votado en contra de eso, se tiene que dar el debido procedimiento, se tiene que dictaminar en la Comisión de Constitución y después llevar a debate en el Pleno del Congreso de la República. Estamos claros que esa es una de las demandas del pueblo peruano que podría calmar pues a estas movilizaciones que tenemos en este momento. Sí, pero el problema es que Perú Libre pide adelanto de elecciones. Finalmente. Sí, claro, pide adelanto de elecciones, pero condicionando al tema de la Asamblea Constituyente y así no se va a llegar a algún acuerdo, congresista Palacios. Por eso le decía, se tiene que ceder. ¿Qué tipo de acuerdo se está planteando? Mira, tenemos que ser claros aquí, no podemos engañar a la opinión pública. Somos 130 congresistas. De los 130 congresistas, 15 pertenecen a la bancada de Perú Libre. Para hacer una reforma constitucional como la que se quiere se necesita 87 votos. Así es que no nos vengan a nosotros a responsabilizar de algo que está en la mano de las derechas y de los que se hace llamar centro. Y pues no puedan responsabilizar aquí a la bancada de Perú Libre, reitero, con 15 votos no podemos hacer ninguna reforma constitucional. La responsabilidad está aquí, en la derecha, que cuenta más de 90 votos. Y si tuviera realmente, que en discurso nada más lo dicen, que quieren un adelanto de elecciones, ya tendríamos hoy día el adelanto de elecciones, mi estimado. No engañemos al pueblo, no engañemos al pueblo. Sí, por eso le pregunto, esta es una responsabilidad compartida. Y le reitero mi pregunta, ¿qué posibilidades hay de un acuerdo? Un acuerdo, pues, congresista Palacios. La derecha tiene los votos. Pero Perú Libre, usted lo ha dicho, tienen 15 votos. Son 15 votos que pueden cambiar la historia también. 15 votos. ¿Qué? Pero la derecha tiene más de 100 votos. Ya, pero esos 15 votos, ¿qué va a pasar con esos 15 votos de Perú Libre? Adelantar las elecciones
Nosotros hemos votado a favor del adelanto de elecciones. ¿En qué momento hemos votado en contra? Cuando había pues intereses de algunas bancadas de votar con un adelanto de elecciones en donde se buscaba algunas reformas electorales como capturar y tomar por asalto a los órganos electorales y hacer, en este caso, reformas como la bicameralidad y la reelección, lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Y no podíamos votar por algo que no estamos de acuerdo, que además el pueblo ya ha dicho que no quieren el referéndum del 2018, no quiere bicameralidad. Usted habla de responsabilidad. Y tampoco en este ¿Cuánta caso la reelección? responsabilidad, congresista Palacios, tiene Perú Libre, que llevó en sus filas tanto a Pedro Castillo como a Dina Boluarte? Esa era la fórmula de Perú Libre, el partido al que usted pertenece. ¿Cuánta responsabilidad tiene la situación que atraviesa nuestro país en este momento? A la opinión pública hay que hacerle recordar que en agosto del 2021, a un mes de haber juramentado esta señora Dina Boluarte, fue expulsada del partido político Perú Libre por señalar que no compartía el programa ni la ideología del partido político Perú Libre. Y es por eso que nuestro secretario nacional, Vladimir Cerrón, decidió expulsarla desde el año 2021 en mes de agosto. Ella no comparte, al no compartir nuestra ideología y programa, por supuesto, está haciendo lo que está haciendo el día de hoy todo esto, masacrando a su pueblo. Muy bien, gracias, congresista Palacios, por este diálogo con Sin Vueltas. Gracias. Patricia Juárez, parlamentaria de Fuerza Popular, ya está con nosotros. Bienvenida a Sin Vueltas, congresista Juárez. Buenas noches. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. Muchísimas gracias. En el Congreso de la República hoy se han aprobado hasta 2 mociones de interpelación contra el ministro del Interior, Vicente Romero. ¿Por qué 2 mociones sobre un mismo tema? El tema de la intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, porque hay diversos grupos políticos que han presentado mociones diferentes. Entonces, lo que ha hecho el presidente es poner a consideración las 2 y ser votadas en el Pleno. A estas alturas del partido congresista Juárez, Perú Libre ha dicho que busca censurar directamente tanto a Vicente Romero como a Alberto Tarola, el jefe del gabinete, el premier. ¿Se deben producir cambios en el gabinete? ¿Sería saludable para el país refrescar el gabinete ministerial? Bueno, yo creo que siempre un gabinete está en permanente evaluación, ¿no? Y el Congreso es la institución que debe hacer el control político y también la propia Presidencia de la República que debe estar evaluando siempre el desempeño de los ministros. Yo creo que corresponde, digamos, en este momento darle estabilidad al país. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo como Fuerza Popular. Aún no hemos tomado una decisión respecto al pedido de interpelación que creo yo existe o que se estarían recabando firmas sobre el premier Tarola, pero también respecto a la interpelación del ministro del Interior creemos que ha habido también un adelanto, un anticipo de opinión respecto a lo que él puede responder, ¿no? Entonces, creo que hay que tener calma en momentos como estos en que el país ha estado en una situación o sigue estando en una situación de convulsión social y creo que más bien lo que debemos de hacer es poner paños fríos a la situación crítica que vive el Perú. Por eso preocupa, congresista Juárez, que se tiene información que manifestantes han llegado a la vivienda del congresista Jorge Montoya para protestar en las puertas de su vivienda. Este es un extremo bastante peligroso. Sí, Jorge, no solamente eso, y aprovecho la pregunta que me haces, porque el día de hoy en la madrugada, la congresista Nilsa Chacón, integrante de la bancada de Fuerza Popular, congresista de la región Ancash, cuyo domicilio es en Chimbote, ha tenido un atentado contra su vivienda. Ha habido una bomba molotov que ha llegado a su casa.
y ha, por supuesto, generado mucha angustia en su madre, que tiene edad avanzada, y también su menor hija. Nosotros rechazamos absolutamente este tipo de amedrentamientos, porque finalmente lo que hace es poner en zozobra a los congresistas que están cumpliendo una función, una labor. La congresista se encontraba en una sesión descentralizada en la región San Martín. Sin embargo, su familia en la región donde ella vive ha sufrido este grave atentado, que por supuesto solo ha tenido daños materiales, pero sí ha generado mucha inquietud y zozobra en su madre y en su menor hija, que se encontraban en el domicilio. ¿Podría repetirnos, por favor, el nombre de la congresista que ha sufrido este atentado condenable, sin duda? Es la congresista Nilsa Chacón, de la bancada de Fuerza Popular. Ella representa a la región Ancash. Exacto, su domicilio es en Chimbote donde ha sufrido el atentado. Terrible realmente. Y le reitero, congresista Juárez, son extremos a los que no debemos llegar. En ese sentido, hoy la presidenta Dina Boluarte anunció, por ejemplo, el envío de un convoy con ayuda humanitaria, algunas medidas específicas para Puno. ¿El Ejecutivo está respondiendo adecuadamente frente a las demandas, especialmente del sur del país, congresista Juárez? Bueno, yo creo que era el momento de llegar a la región sur. Yo creo que era el momento de que Puno y Juliaca vuelvan a tener la presencia del Estado. Digamos, no es posible que ocurran toda esta serie de actos de vandalismo, de violencia, de protestas, en algunos de los casos legítimas, y que el Estado, digamos, no esté presente. O sea, creo que el Perú es uno solo, creo que debemos de prestar atención aún a los lugares donde hay alguna situación extrema, que seguramente grupos pequeños son los que propician y promueven, pero el Estado tiene que estar presente. Para eso existe una organización, para eso existe una presidenta de la República, un Consejo de Ministros, un Congreso de la República, inclusive, que debería de estar llegando a todos los lugares del país en general. Yo creo que es momento de poner tranquilidad al país, es momento de volver a decirle a los inversionistas que este es un país lleno de oportunidades, que es un país que quiere generar trabajo a las personas que menos tienen, generar oportunidades para las mujeres, para los emprendedores. Eso es lo que tenemos que estar viendo en este momento, y por supuesto acudir como Estado a todos los lugares del país sin excepción. Para brindarle esa tranquilidad a la población, precisamente, ¿es necesario un adelanto de elecciones o no? ¿Cómo ven el tema desde Fuerza Popular? Porque hay ahora bancadas que están señalando, como la de Acción Popular, por ejemplo, que sería conveniente quedarse incluso hasta el 2026. ¿Cómo ven desde Fuerza Popular este tema? Bueno, Jorge, nosotros siempre hemos tenido como bancada una posición coherente desde el inicio. Siempre estuvimos por el adelanto de elecciones al 2023, y también estuvimos de acuerdo cuando finalmente en algún momento se determinó que debía ser en el año 2024. Nuestros votos hablan por nosotros. Siempre hemos señalado que debemos de responder al clamor ciudadano, que muchos ciudadanos están esperando una respuesta de parte del Congreso, que ha habido hartazgo de la clase política, ha habido mucho reclamo ciudadano respecto a algunas actitudes del Congreso, que por supuesto no son todos los congresistas, pero lamentablemente somos una institución, una sola, y obviamente responde por todas las cosas que hayan ocurrido dentro del Congreso, pero también, por supuesto, es importante recordar que hemos sido víctimas durante todos los meses del gobierno de Castillo y del señor Torres de un ataque sistemático contra el Congreso de la República. Bueno, todo eso en este momento nos hace, digamos, pagar por una situación que estamos viendo a todas luces, que la aprobación del Congreso no es la adecuada, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho a nosotros
obviamente reflexionar y sentir y saber que tenemos que dar un paso al costado. Por eso Fuerza Popular siempre ha estado de acuerdo con el adelanto de elecciones. El día de hoy, inclusive, hemos votado en contra del pedido de reconsideración de Renovación Popular. Y va a pasar a la Comisión de Constitución y seguramente rápidamente se tomará una decisión que tendrá que ser, si es aprobada en la Comisión de Constitución, claro, sometida al Pleno. Pero sí dejar constancia de que los votos de Fuerza Popular siempre han estado y están a favor del adelanto de elecciones. Sin embargo, se necesitan por lo menos 66, ¿no?, para una consulta popular y 87 para que sea aprobada en una primera legislatura. La gran pregunta es, ¿se tiene ese número de votos, congresista Juárez? Bueno, eso hay que verlo con las otras bancadas de los grupos políticos. Por lo menos en el caso de Fuerza Popular, como le vuelvo a repetir, salvo algunas excepciones de algunos congresistas que se han expresado de manera diferente a esta posición de bancada, siempre nosotros hemos estado y estamos a favor del adelanto de elecciones. Yo he escuchado algunas otras bancadas que anteponían sus intereses como Asamblea Constituyente, que en este momento han dicho que han renunciado por lo menos a esa posición. Bueno, esperemos que se traduzcan en los votos tanto en la Comisión de Constitución y luego en el Pleno cuando nuevamente se ha visto el adelanto de elecciones. El Congreso ha sido escenario, si se quiere, de cuestionamientos en los últimos días, congresista Juárez, por este escándalo de los gastos aparentemente excesivos. Ha salido el señor Chevasco de la Oficialía Mayor. El presidente de la mesa directiva, José Williams, anunció la salida también de 3 funcionarios del área de administración. ¿Esto es suficiente? Definitivamente nosotros tenemos que hacer una distinción entre lo que es el área administrativa del Congreso y lo que es la parte legislativa, digamos, de que componemos todo este pleno del Congreso, y que no es responsable en absoluto, los congresistas por lo menos, de la provisión, las compras de bienes y servicios del Congreso, ¿no? Entonces hay un área administrativa que definitivamente tiene que hacerse responsable y responder por estos temas que tienen que ver realmente con un tema de carácter logístico, de provisión de bienes y servicios. Entonces creo que en algún momento ha habido un exceso en la crítica a los congresistas, como si hubiera un abuso propiciado por nosotros los congresistas, cuando muchas veces esto es absolutamente alejado de la realidad. Hay muchos congresistas que no hacen uso ni del comedor, ni siquiera tienen celulares del Congreso por decisión personal, no tienen laptops, no tienen gastos en las instalaciones de sus oficinas. En realidad creo que se ha hecho un cargamontón mediático contra los congresistas cuando hay un área administrativa que es la que se encarga de esta provisión de bienes y servicios. Finalmente, Fuerza Popular ha presentado a Delia Muñoz, exministra, como candidata a la Defensoría del Pueblo. ¿Con qué argumentos, congresista Juárez? La doctora Delia Muñoz es una profesional muy reconocida. Ella tiene un currículum impecable. Ella ha aceptado ser presentada por Fuerza Popular. Nosotros tenemos mucho orgullo de llevar a una persona con las cualidades y las condiciones y la experiencia profesional que tiene la doctora Delia Muñoz. Ella ha tenido también, ha prestado servicios en algún momento en la Defensoría del Pueblo, es docente, ha trabajado en muchas áreas de la administración pública y privada. Creo yo que va a ser un extraordinario papel en Defensoría del Pueblo. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Juárez, por este diálogo sin vueltas aquí en RPP. Parlamento, precisamente está con nosotros Derwin Espinosa, parlamentario de Acción Popular del partido de La Lampa. Congresista Espinosa, bienvenido a Sin Vueltas. Buenas noches. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la comunicación.
Le voy a trasladar la pregunta que se hacen millones de peruanos en este momento. ¿Se puede esperar un acuerdo para un adelanto de elecciones desde el Congreso o ya no? ¿O está descartado? Bueno, yo creo que en un inicio hubo un acuerdo que llegaron a más de 94 votos, pero lamentablemente por, digamos, perspectivas o cambio de planes de un grupo político, lamentablemente ese acuerdo que habíamos llegado se cayó. Ahora, un congreso tan fraccionado es bien complicado llegar a 90 y tantos votos. Y tal cual se han dado las demás votaciones con referente a este proyecto, yo veo casi imposible que se vuelva a dar un acuerdo como el que tuvimos. ¿Usted personalmente, por ejemplo, votaría por un adelanto de elecciones? Nosotros en Acción Popular, y es mi, digamos, mi posición, hemos manifestado que era necesario un adelanto de elecciones, pero que esto tenía que venir precedente de unas reformas políticas. No puede haber unas elecciones con las mismas reglas de juego, porque vemos que cada congreso que viene ha sido más desprestigiado que el anterior. Así que si queremos algo diferente, tenemos que cambiar las reglas también. En ese sentido, ¿cuándo se podrían realizar las elecciones? ¿Cuál sería la propuesta? Porque hay congresistas de Acción Popular que señalan que hay un acuerdo de bancada para quedarse hasta el 2026, y que este acuerdo ya ha sido tomado en Acción Popular. Bueno, desconozco ese acuerdo, pero lo que sí se ha dado es que la mayoría de congresistas hemos votado en contra de estos adelantos de reelecciones, básicamente porque no habían reformas que la antecedan. Yo creo que si se aprueban las reformas mínimas, por ejemplo, podríamos mejorar y podríamos replantear la votación. Pero creo también que el adelanto de elecciones no es una solución que se debe dar ante cualquier crisis, sino, imagínate, vamos a estar convocando elecciones cada dos años, ¿no? Yo creo que también debe haber un respeto a la institucionalidad, y si la elección es por 5 años, por esto tiene que perdurar. Obviamente teniendo mejores cuadros, y para ello están las reformas, pero no porque, digamos, un grupo de personas o porque la calle lo pide, en un momento va a haber un cambio de elecciones. Imagínate cuánto va a haber un gobierno sostenido en el tiempo para que pueda impulsar y ejecutar sus estrategias o su plan de gobierno. A ver, congresista Espinosa, si el adelanto de elecciones no es la solución, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la solución para esta crisis? Porque comprenderá usted que hay anuncios de movilizaciones y eso preocupa a la población. Sí, es cierto. Yo creo que este caos político se ha originado en el enfrentamiento que teníamos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esa constante fricción que ha habido ha hecho que la calle también tome, digamos, carta, que tome, digamos, posición, y hoy sale a la calle. No te olvides también que en la calle no solamente pide adelanto de elecciones, también pide la liberación del señor Pedro Castillo, pide una asamblea constituyente, inclusive piden otras cosas más extremas que yo creo que sale pues de lo lógico, ¿no? De la institucionalidad, como te dije. No porque lo dice un grupo de personas es porque sea lo correcto tampoco, ¿no? Correcto. Yo creo que si hay crisis política, los llamados a solucionar esta crisis política son los actores políticos, en este caso somos nosotros. Y ahí debe haber pues una conversación entre el Ejecutivo y el Legislativo para que demos una tregua y que podamos trabajar de forma conjunta, trabajar a favor de la población, y que el Ejecutivo, que tiene los recursos del Estado, pueda ya hacer llegar esos recursos a través de obra. Los colegios están cayendo, ¿no? Y estamos en plena etapa electoral, de colegio, ¿no? Los hospitales están desabastecidos, las carreteras son un peligro para cualquiera que viaje, sobre todo por la sierra. Eso es, creo yo, lo que necesita la población. Que se formalice sus bienes, sus propiedades. Hay mucha gente que espera por un título de propiedad, su agua, su desagüe. En pleno 2021 hay gente que no tiene agua potable, que tiene que pagar por cisterna. Eso es lo que necesita la población para poder, digamos, acortar las brechas de su desarrollo que tenemos. Hoy en el Congreso se aprobó no una, sino hasta 2 mociones de interpelación en contra del ministro del Interior, Vicente Romero. Hay otra que está corriendo en contra del premier Alberto Taro. ¿La Acción Popular apoyará estas mociones de interpelación o no?
Bueno, me parece que han apoyado a algunos de los congresistas la interpelación al ministro. Es para que venga y dar cuenta. Pero entonces esperemos la respuesta que ellos nos den, el ministro de Interior, para ver qué pasó con las intervenciones en la Universidad San Marcos y también con los fallecidos en esta protesta. Creo que deben haber algunos responsables políticos, sobre todo de lo que ha pasado, pero ya que ha sido aprobada la interpelación, esperaremos que lleguen, que den respuesta a las preguntas y seguramente sacaremos algunas conclusiones. Sí, pero yo se lo pregunto así sin vueltas. Acción Popular buscaría censurar al ministro Vicente Romero. Perú Libre ha dicho que sí, a través de Margot Palacios. Margot Palacios ha dicho que sí. Perú Libre quiere censurar a Vicente Romero, ministro del Interior. ¿Acción Popular quiere lo mismo o no? Acción Popular no ha tomado una decisión todavía, hemos conversado, vimos que era necesario que venga el ministro y dé cuenta de lo que ha acontecido y depende de las respuestas, de las explicaciones que den, nosotros tomaremos una posición. No sería responsable que pueda interpelar a un ministro para censurarlo. O sea, mejor censúralo una vez, ¿no? ¿Para qué lo vas a interpelar si quieres en realidad solamente censurarlo? Entonces, lo interpelas porque quieres saber, quieres tener respuestas a preguntas, a interrogantes, a acontecimientos, ¿no? Y eso es lo que queremos. Dependiendo ya de la respuesta que nos dé el ministro, seguramente tomaremos la decisión de censurarlo o no. Finalmente, ¿deben producirse cambios en el gabinete? Sí, yo creo que todo cambio refresca, más aún saliendo de una crisis política como la que hemos vivido y estamos viviendo. Bueno, esta crisis como que ya se está apaciguando un poco, pero creo que es necesario que el gabinete cuente con actores políticos. Yo lo veo un gabinete muy técnico y esos técnicos normalmente no están acostumbrados al caos o a la crisis política. Yo creo que debería de haber una mezcla más de técnicos con los políticos para que ayuden a sostener este gobierno y a impulsar, insisto, su plan de gobierno que lo ha anunciado aquí el Premier y que hasta ahora, digamos, no vemos grandes luces, ¿no? Esperemos que en los próximos días pueda el gobierno comenzar a impulsar estos proyectos que ha prometido hacer y que la población sienta ya la mano del trabajo de este Ejecutivo que recién está en un par de meses. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Espinosa. Darwin Espinosa.